Bien, entonces un saludo para los estudiantes del curso de competencias comunicativas. En este momento voy a compartir pantalla para poder empezar esta sesión de nuestro tercer encuentro disciplinar del curso de competencias comunicativas. Entonces, están ingresando más estudiantes, esperemos que ingresen. Bueno, de nuevo, un saludo para todos. Les doy la bienvenida a este encuentro. Les recomiendo a los estudiantes que acaban de ingresar, si pueden silenciar su micrófono. Y recuerden que yo les voy dando espacios para que puedan opinar y hablar, ¿sí? Por ahora les recomiendo cerrar sus micrófonos. Buenos días. Sí, buenos días. Por fin, sí, ya me tocó cambiar de audífonos. Yo sí lo escuchaba, pero usted no tenía, no, usted no me escuchaba. Quería comunicarme, pero no. Sí, ya me están escuchando. Buenos días, profe, me presento, soy Andrés Alzate, compañeros, buenos días. Buenos días, Andrés, muchas gracias por confirmar que ya solucionó el tema del audio. Entonces ya voy a empezar la grabación de la empecé, voy a empezar la sesión. Entonces por ahora les recomiendo silenciar su micrófono y cuando deban participar puede activarlo. Bueno, voy a silenciarlo acá un segundo para que no tengamos interferencia del sonido. Permítame un segundo. Listo. Bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar. Bueno, entonces les doy la bienvenida a este tercer encuentro disciplinar. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo porque hay otro estudiante que no había admitido. Entonces, permítanme. Creo que es el estudiante que tenía también inconvenientes con el audio. Sí. Deider, ¿me puede escuchar? Y escucho una... Gracias. Deider, le voy a pedir que lo voy a silenciar porque ya voy a empezar la sesión. Voy a silenciarlo porque ya voy a empezar la sesión. No escucho nada. Bueno, voy a empezar la sesión. Recuerden que cuando yo les dé la palabra pueden activar su micrófono para participar. Bueno, nuevamente voy a compartir pantalla y voy a empezar finalmente. Bueno, de nuevo un saludo para todos. Muchas gracias por conectarse de manera puntual a esta sesión que forma parte del tercer encuentro disciplinar del curso de competencias comunicativas. Recuerden que en esta fase vamos a abordar el texto argumentativo. ¿Quién me recuerda cuáles son las dos tipologías que vimos de textos? ¿Quién las recuerda? Pueden activar su micrófono y me cuentan cuáles son las clases de texto que ya hemos visto en la fase 2 y en la fase 3. ¿Quién lo recuerda? Narrativo y expositivo. Muy bien. Ajá. Hemos visto el texto descriptivo narrativo y en la fase 3 el expositivo. Hay algunas diferencias en este tipo de textos que es importante empezar a identificarlas para que ustedes tengan una mejor comprensión lectora. Entonces vamos a ver cuáles son esos rasgos particulares del texto argumentativo. Tengan en cuenta algo. Esta fase del curso, recuerden que este es un curso autodirigido, es decir, que este curso tiene cuestionarios, ¿sí? Las actividades son cuestionarios que ustedes deben presentar. Esta fase estuvo abierta desde el 18 de febrero y cierra el 12 de mayo. Yo que les he recomendado que cada vez que tenemos un encuentro puedan estudiar los contenidos, puedan hacerme preguntas para que luego respondan el cuestionario. No responderlo antes porque pues de pronto no tienen los elementos o los conocimientos para poder resolver el cuestionario. Entonces tengan en cuenta
que la fase 2, 3 y 4, esas tres cierran ya el 12 de mayo. Entonces revisen cómo van ustedes en la presentación de esos cuestionarios. Este cuestionario tiene 20 preguntas, tiene 2 intentos permitidos. Recuerden que en esos 2 intentos permitidos la nota mayor es la que prevalece. Tiene 90 minutos, es decir, hora y media, y tiene un valor de 120 puntos. Recuerden que el curso tiene 500 puntos al final. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo pueden revisar sus notas para saber cuáles son los puntos que llevan actualmente. Bueno, entonces ahora vamos a observar un video. Permítanme un segundo que no compartí el audio. Quiero que estén muy atentos a la información que vamos a ver en el video. Puesto que es un discurso, esta es una película de Charlie Chaplin que se llama El Gran Dictador. Hace alusión al nazismo y hay un discurso que este personaje emite al final de la película, ¿sí? La película, recuerden que las películas de Chaplin eran a blanco y negro, acá hubo una modificación porque la damos a color, y estas películas también eran mudas, ¿sí? Pero en la de El Gran Dictador, él introduce este nuevo ingrediente que es el del habla, es decir, del discurso. Vamos a escuchar este discurso porque los discursos son textos argumentativos. Buscan convencer al público, al espectador o al lector. Es decir, buscan persuadir. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? ¿Cuál es la idea más importante que nos transmite este discurso? ¿Y cuáles son esos elementos persuasivos que ustedes pueden identificar para que luego hagamos un juego? Bueno, entonces lo voy a proyectar y me comentan si lo escuchan. Permítanme un segundo, lo voy a compartir mejor desde YouTube. Lo puedan ver. Les recomiendo que hay un micrófono, voy a silenciarlo también. Creo que es Will sí. Acá ya lo silencié. Les recomiendo, por favor, mantener silenciado mientras vemos. ¿Lo pueden escuchar? ¿Lo escuchan? ¿Lo pueden escuchar? Es que no. No se escucha, no se escucha. Ay, caramba, permítanme un segundo, vuelvo a la presentación. No se escucha. Permítanme un segundo, por favor, porque no sé si tengo un inconveniente acá con. Listo, qué pena con ustedes, me estaba fallando ahora a mí el audio. Listo, vamos a escucharlo. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Permítanme un segundo Sino ya. ayudar a todos si fuera posible. ¿Lo pueden escuchar? Lo siento.
Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi Perdón, ¿sí oficio. lo escuchan? Sí, yo sí lo escucho. Ok, listo. Voy a ponerlo otra vez. Es que al comienzo no habla, sino hay un gesto. Voy a ponerlo nuevamente. Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bien, bueno, entonces, emblemático, ¿no? Un discurso emblemático. Y podemos ver la transformación del personaje, ¿cierto? En un comienzo pausado, muy no tan acentuado y finalmente ya notamos su transformación en el discurso final. Bueno, vamos a hacer el siguiente juego a partir de la información que acabamos de ver en el video y después de eso hacemos la reflexión porque en ese caso me gustaría escucharlos a partir de una pregunta que voy a hacerles. Bueno, recuerden que en estos juegos yo leo la pregunta y alguno de ustedes activa su micrófono y me da la respuesta, ¿sí? Como yo no puedo verlos, es mejor que activen su micrófono y me den su respuesta. Bien, entonces la primera pregunta dice,
¿Cuál es el mensaje principal del discurso final? La importancia del poder político, la necesidad de humanidad, libertad y paz, la defensa de la guerra o la superioridad de unas naciones sobre otras. ¿Cuál es? La necesidad de humanidad, libertad y paz. Vamos a ver si es la correcta. Así es. Bien, la siguiente. ¿Qué crítica hace el orador sobre la tecnología y el progreso? Que han mejorado totalmente la humanidad, que no tienen impacto en la sociedad, que han generado más codicia y deshumanización o que deben eliminarse por completo. ¿Cuál sería? Que han generado más codicia y deshumanización. Vamos a ver si es la correcta. Así es. Correcta. Vamos con la siguiente. Según el discurso, ¿qué es lo que más necesita la humanidad? ¿Más máquinas, bondad, ternura y comprensión, más poder militar o más riquezas? ¿Cuál sería? Bondad, ternura y comprensión. Vamos a ver si es la correcta. Así es. Vamos con la siguiente. ¿A quién va dirigido principalmente el llamado del discurso? ¿Solo a los gobernantes, a los científicos únicamente, a los soldados y al pueblo en general o a los empresarios? A los soldados y al pueblo en general. Muy bien. Esa es la correcta. La siguiente, ¿qué postura adopta el orador frente a los dictadores? ¿Los apoya, los ignora, los considera necesarios o los critica por manipular y oprimir a las personas? Lo considera necesario. ¿Los considera necesarios? Los claro. critica por Los manipular. apoya. Es más Digo esta, que los ¿cierto? apoya. Los Sí, los critica. critica por manipular y oprimir a personas. Hay una crítica al dictador. Muy bien. La siguiente, ¿qué invita a hacer el discurso a los oyentes? Luchar por la libertad y un mundo más justo, evitar participar en la sociedad, obedecer sin cuestionar, seguir a los líderes sin pensar. Crear la libertad y un mundo más justo. Bueno, vamos a ver si es esa. Así es. Correcto. ¿Qué denuncia el orador sobre la relación entre los hombres y las máquinas? ¿Que las máquinas han reemplazado totalmente al ser humano? ¿Que las máquinas deben ser destruidas? ¿Que el progreso técnico ha superado los valores humanos? ¿O que la tecnología no tiene influencia social? Que el progreso técnico ha superado los valores humanos. Vamos a ver si esa es. Correcto. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué papel tienen los soldados según el discurso? Defender únicamente a los dictadores, evitar cualquier tipo de conflicto, obedecer sin cuestionar o luchar por la libertad, no por la opresión. Luchar por la libertad y Luchar no por la libertad, no por la opresión. Vamos a ver si es esta. Correcto. Bien, bueno, todas estuvieron correctas. Fíjense que hay algunas respuestas de las que dudaron, ¿no? De pronto puede ser ambiguo el discurso, pero no, ¿cierto? De pronto, como se escucha solo una vez, a veces es necesario escucharlo otra vez. Pero bueno, yo les hago una pregunta en relación al discurso. Sabemos que está en el plano de la ficción. Les voy a pedir el favor que cierren sus micrófonos un momento y cuando vayan a hablar puedan participar. Listo. Sabemos que es una película, ¿cierto? Que el cine está en el plano de la ficción, pero que toma aspectos de la realidad para transmitir. Y en este caso, a través de un discurso que busca convencer, en este caso el personaje se está dirigiendo a los soldados y vemos pues indiscutiblemente que es el nazismo, ¿no? Sabemos que toda la propaganda del nazismo argumentó y sustentó la destrucción de los judíos, ¿sí? Fue una destrucción nefasta, pero entonces fíjense lo que pasa con los argumentos, que si yo consolido un argumento, con eso puedo convencer a la gente, porque lo que hizo Hitler era eso, ¿no? Y la propaganda fue tan política tan grande que había gente, masas de gente apoyando a Hitler.
Entonces, eso es lo que nos cuestionemos actualmente, ¿no? Cómo una guerra mundial se puede justificar, ¿sí? A partir de este tipo de discursos. Entonces, me gustaría escucharlos preguntándoles qué elementos ustedes encuentran en el discurso que hace que puedan convencer, por un lado, a los oyentes y, por otro lado, no podamos ser críticos frente a lo que dice, ¿sí? Porque la capacidad que nosotros debemos desarrollar como lectores, también como escritores, es el pensamiento crítico. A veces nos hablan mucho de eso, ¿cierto? Uno dice, desarrolle su pensamiento crítico. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? Y vamos y vemos noticias falsas y creemos que es cierto, ¿sí? Eso pasa mucho, ¿no? Y como ahora estamos rodeados de noticias falsas, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a comparar las fuentes, verificarlas, ver cuál me está diciendo la verdad y, no, y quitarnos un poco ese sesgo de que los medios de comunicación siempre nos van a transmitir información veraz. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Cuáles creen ustedes que son esas razones que nos llevan a caer en esas convicciones, ¿no? O sea, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos? Porque fíjense que el personaje cuando empieza a hablar, al final, ese fervor, a mí me convence, ¿cierto? Yo digo, claro, pero esto es una paradoja, ¿no? Porque él acá no nos está hablando de la violencia, sino de la paz, de la bondad. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir democracia, ¿cierto? Y la democracia es la participación y demás. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo les pareció este discurso? ¿Lo habían escuchado? ¿Han visto alguna película de Chaplin? Eh, ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlos. Si quieren responder a las preguntas o hacer un comentario relacionado, ustedes saben que este espacio es para participar y me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? Tranquilos, pueden activar sus micrófonos. Profe, ¿me escucha ahí? Habla Mario Uribe. Sí, yo lo escucho. Bueno, mira, pues participo, pues yo estoy un poquito atrasado con el tema mío porque yo apenas estoy ingresando acá en Picaleña, porque parece que hubo un error ahí con la dirección, dijeron que yo entraba el 31 de marzo, imagínate, ya yo estoy súper atrasado y hasta ahorita me conecto. Y el 31 de marzo era en Semana Santa y pues hasta ahora me asignaron un computador, entonces acabé de ingresar a la clase y pues cuando vi ya se estaba terminando el video, entonces pues quería como presentarme ahí, profe. Ay, Mario, qué lástima que no lo puedo ver. Muchas gracias por mencionar pues la situación. Si requiere en algún momento una asesoría particular, me puede escribir por el correo interno y la Sí, programamos para que se pueda poner al día con todos los temas y sí, pueda presentar los sí, cuestionarios. profe, con todas, estoy atrasado con todas las materias, entonces yo le escribo por el interno a ver cómo hacemos para la primera actividad, ¿listo? Claro que sí. Yo quedo pendiente del mensaje y la idea pues hoy es que pueda llevarse toda la información relacionada con el texto argumentativo. Bueno, gracias Mario. Bueno, ¿quién le gustaría participar? ¿Hacer algún comentario? No, están callados hoy, tan, tan tímidos hoy. Bueno, entonces, bueno, no importa, si no quieren participar no hay problema. Y solo que me gustaría escucharlos en Se había relación. ido la señal por acá. La profe que lo principal, realmente, esto se llama argumentativo. Y eso porque él empieza con los argumentos. O sea, el argumento que él tiene, el material que él se va a presentar ante la audiencia, por decir si es muy convincente. Es lo más... Y el mensaje que está transmitiendo que obviamente es como lo que siempre ha pasado con los dictadores, siempre la opresión al pueblo, y él lo que quiere es que el pueblo abra los ojos y salga de la opresión, por decir así, sea libre. Ujú, muy buena interpretación. Acaba de mencionar algo muy importante que vamos a abordar en la estructura y son los argumentos, ¿sí?
y es que empecemos a identificar cuáles son los tipos de argumento. Y muy bien, la idea central es esa, ¿no? La opresión y realmente está en las manos del pueblo. A veces eso suena muy convencional, ¿no? Cuando dicen al pueblo unido jamás será vencido, el pueblo es el poder en la democracia. Sí, todas esas cosas a veces son muy convencionales, pero realmente en este discurso él le entrega todo el poder al pueblo. Eso es muy importante también. Bueno, ¿alguien más quiere mencionar algo o continuamos? Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Desde Barranquilla. Mi nombre es Ronnie Villa, de la penitenciaría del Oeste de Barranquilla. Y pues quiero apuntar lo siguiente. Yo he visto películas de Charlie Chaplin, pero mudas. Pero no había visto una película donde él pues, hablara y a color. Me sorprendió cuando no he visto esa película. En él podemos ver que es un discurso muy emblemático, donde se opone a la guerra, al odio, a la opresión, defendiendo la dignidad humana y la necesidad de fraternidad universal. Por la fecha que veo la película en el video de 1940, podemos decir que surgió en un contexto marcado por el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Yo digo que sigue siendo vigente en la actualidad. Gracias por el aporte. Importante, sí, no lo había mencionado, aparte de todo lo que menciona el estudiante. Claro, actualmente nos encontramos con los ataques que se están propiciando en diferentes partes del mundo y uno pensaría, ¿por qué vuelve a pasar eso? Si ya hubo dos guerras mundiales históricamente y sabemos el resultado de eso, pero ahí es donde empezamos a analizar todo el tema del poder, ¿cierto? De cómo esto se asocia con las armas, con esa sed que uno no sabe de dónde surge el hombre por la guerra. Entonces, claro, es reinterpretar esta escena y pensarnos que es muy actual, lamentablemente, ¿cierto? Que no debería ser así, porque es desastroso, pero gracias por ese aporte, pues por la vigencia que menciona que puede tener actualmente. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente pantalla para que continuemos con el tema. Me interesaba sobre todo que pudiéramos hacer una exploración de un texto argumentativo sin saber exactamente cuál es su estructura y su definición. Pero entonces es importante para tener en cuenta. Siempre que hablamos de un texto argumentativo, hay un efecto persuasivo o un efecto para convencer al lector o al espectador. ¿Sí? Y puse el ejemplo del discurso porque es el más común. Hay una cosa que deben tener en cuenta siempre y es que el texto argumentativo tiene una tesis, ¿sí? Esa tesis es la idea que se va a defender, ¿sí? Los argumentos no se construyen a partir de la nada, sino es a partir de esa tesis. Y después de que ya se ha generado esa idea, son los tipos de argumento los que me permiten consolidar la tesis. Por eso es importante que ustedes identifiquen en un texto argumentativo escrito su estructura. Entonces, al comienzo va a estar la introducción, que es donde está la tesis. Y pues, evidentemente, ahí también se evidencia el tema. ¿Sí? Digamos que estos dos son implícitos, pero la tesis siempre va a estar en la introducción. Y luego en el desarrollo vamos a encontrar los argumentos. En un texto argumentativo, por lo general, pueden ir 2 argumentos, 3 o hasta 4 argumentos, ¿sí? Eso depende como el grado de profundidad del texto. Y también hay contraargumentos, es decir, refutar esos argumentos que han consolidado el documento, también se puede hacer. Y por último está la conclusión, que la conclusión es el cierre de todo el texto. ¿Y cómo se hace ese cierre? Por lo general se vuelve a la tesis y puede que se plantee una solución a esa tesis que se ha postulado. Pero en general esta es la estructura.
Entonces, fíjense que es muy parecida a la del texto expositivo, cuando vimos introducción, desarrollo, conclusión. Digamos que las estructuras son muy parecidas, pero, digamos, los mecanismos son diferentes, porque en un texto expositivo no vamos a encontrar argumentos, ¿cierto? Hay un desarrollo parcial del tema, pero no hay argumentos. En un texto narrativo, no sé si ustedes recuerdan la estructura, que es inicio, nudo y desenlace. Entonces, es muy parecido, pero su mecanismo es diferente. Entonces, es importante que ustedes puedan diferenciar esas tres estructuras y así reconocer los diferentes tipos de texto. Bueno, acá yo tengo unos ejemplos que quiero presentarles, porque a veces sí, hablamos de la tesis, uno dice sí, la tesis es lo que se va a defender, pero es mejor ir directamente a los ejemplos para que podamos entenderlos mejor. Entonces, me gustaría que aquí alguien leyera. Tenemos una tesis sobre el tema del calentamiento global. ¿Quién la quiere leer? Cualquiera puede activar el micrófono y leer la parte de la tesis. Bueno, tesis, opinión, opinión o postura que se defenderá. El calentamiento global. Tesis. El calentamiento global es una problemática urgente causada principalmente por la actividad humana, por lo que es necesario implementar cambios en los hábitos de consumo y políticas ambientales más estrictas para mitigar sus efectos. Muchas gracias. Entonces tenemos que el tema acá es el calentamiento global, ¿cierto? Pero en la tesis, o sea, la idea que se está defendiendo, ¿cuál nos dicen que es la causa del calentamiento global? ¿Cuál es la causa principal? Hay que defenderla, hay que defender esas posturas para que no siga generando y acaben con el calentamiento, La causa es por la actividad humana. Muy bien. Exacto. Sí, nos están diciendo, existe el calentamiento global, pero ¿quién ha generado ese calentamiento? El humano, ¿sí? Es el humano. Esta es la tesis. De pronto puede ser otra tesis que diga, no, el calentamiento humano lo han generado los animales, ¿sí? Es un ejemplo, pero no es en esta tesis. Y además nos están diciendo, como lo genera el humano, pues ¿qué tiene que hacer el humano? Cambiar la forma que consume, las políticas ambientales. ¿Listo? Entonces tenemos esta tesis. Ahora viene una segunda tesis que es sobre la inteligencia artificial en la educación. ¿Quién la puede leer, por favor? Yo, profe. Sí. Leito. Opinión o postura que se defenderá. Uso de la inteligencia artificial en la educación. Tesis. El uso de la inteligencia artificial en la educación mejora el aprendizaje de los estudiantes, siempre que se utilice de manera ética y guiada. Muchas gracias. Entonces, bueno, acá hay una propuesta. Nos hablan el tema en la IA en la educación, ¿cierto? Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Qué pasa con la IA en la educación? Mejora el aprendizaje de los estudiantes. Sí, hay una mejora, pero ¿cómo hacer que la IA funcione en la educación mejorando el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Ok. ¿Cómo O se sea, tiene que hacer? utilizar de manera obviamente ética y guiados de una manera correspondiente, sea legal, por decir. Ética. Ajá, muy bien. Fíjense acá, importante, que se está hablando mucho de la ética en la era digital, ¿cierto? Porque pues nos hemos encontrado con que hay plagio, con que hay gente que no sabe comunicarse en los entornos virtuales, sino que se ataca o no sabe controlar sus emociones. Entonces, ahora se habla mucho de la ética en el uso de la IA. Esta es una buena tesis también para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de argumento. Vamos hoy a abordar solo 3, existen más, pero digamos que estos 3 son los más importantes. Y este en particular, que es el argumento de autoridad, es el que más usamos. ¿Y por qué? Resulta que cuando ustedes leen un texto, acá sé que hay estudiantes de sociología, de administración,
Si a ustedes les piden escribir un ensayo es un texto argumentativo, siempre les dicen, por favor, las citas que vayan a ser de autor en normas APA. Porque si ustedes no citan en normas APA, están cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque uno no puede tomar de internet, a pesar de que es público, uno no puede tomar información y ponerla ahí ya, ¿cierto? Sino que hay que hacer las citas. Entonces vamos a ver qué es esto del argumento de autoridad. ¿Quién quiere leer, por favor, la definición y el ejemplo? Cualquiera, tranquilos. ¿Quién quiere leer? Vale, profe. Definición. Se basa en la opinión de una persona o institución reconocida como experta en el tema. Ejemplo, según según la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de azúcar está relacionado con un aumento en los casos de obesidad y diabetes tipo 2. Aquí se utiliza la autoridad de la OMS para respaldar la afirmación. Muy bien. En este caso no nos están hablando de un autor, sino de la Organización Mundial de la Salud. Si a mí me están dando un dato del tema de la diabetes, pues yo digo, no, la Organización Mundial de la Salud es el ente más informado, más especializado en este asunto, pues definitivamente es un argumento que está consolidado. Entonces, acá es una organización, pero recuerden que puede ser un autor. Por ejemplo, quiero mencionar a Michel Serres para hablar de la ética en la era digital, ¿sí? O otro filósofo o un sociólogo, ¿sí? Ese es un argumento de autoridad. El siguiente argumento es de ejemplificación, ¿sí? Este argumento, digamos que estos tipos de argumentos son muy importantes porque a través de un ejemplo yo puedo explicar una idea y consolidarla mucho mejor, ¿sí? De manera que para el lector sea más claro. ¿Quién quiere leer este ejemplo del argumento de ejemplificación? Argumento de ejemplificación. Se presentan ejemplos concretos para apoyar una idea general. Ejemplo, muchos deportistas famosos han triunfado a pesar de enfrentar grandes obstáculos. Por ejemplo, Michael Jordan fue rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela secundaria, pero persistió y se convirtió en una leyenda del deporte. El ejemplo de Jordan refuerza la idea de que la perseverancia lleva al éxito. Muchas gracias. Entonces, fíjense que para hablar de la perseverancia, acá lo hacen a través de este deportista, de la experiencia que tuvo este deportista cuando fue joven. Entonces, si hay un micrófono abierto, por favor, permítanme yo salgo, porque no nos deja, ya, listo. Entonces, lo que les mencionaba es que este ejemplo pues me lleva como lector a interiorizar mucho mejor este tema de la perseverancia. A veces nos pueden decir, no, la perseverancia es la constancia, es la disciplina, pero realmente con este ejemplo yo puedo asociar ideas y puedo pues conectar un poco más y entender mejor este tema de la perseverancia. Y tenemos el argumento causa-efecto. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, yo lo leo, profe. Dice, argumento de causa-efecto. Definición, establece una relación entre un hecho, causa y sus consecuencias, efectos. Ejemplo, debido a la falta de lluvias en la región durante los últimos 6 meses, las cosechas se han visto gravemente afectadas. Se presenta una causa, falta de lluvias, y su efecto, pérdida de cosechas. Este ejemplo es súper claro, ¿no? Es súper fácil de comprender. Hay en ciertos ensayos, a veces los ensayos filosóficos, que son un poco más complejos, es un poco más difícil comprender esto de la causa y el efecto. Pero cuando ustedes ya empiezan, como yo les decía, con el texto narrativo, empiecen a leer cuentos, acérquense a las novelas y así ustedes van ampliando ese espectro del texto narrativo. Eso también pasa con este tipo de argumento. Digamos que el argumento de autoridad uno lo puede identificar fácilmente. Aquí está el autor. El del ejemplo
también es muy fácil, pero a veces el de causa y efecto no. Aquí vemos que este ejemplo es muy sencillo. Si uno dice, ah, no, pues si no hay lluvias, pues hay sequía. Y si hay sequía, pues no hay una buena cosecha, ¿cierto? Eso es lo que uno puede inferir. Pero cuando ustedes lleguen a estas lecturas de este tipo de argumentos, se van a dar cuenta que a veces no es tan fácil. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, vemos que el COVID que generó aislamiento, problemas económicos para muchas familias, para muchas empresas, se cerraron muchas empresas. Entonces, este tipo de argumentos nos lleva como al análisis de toda una situación desde que comienza como su desarrollo y todas las consecuencias que esto trae. Bien, vamos con el último argumento, que también no es tan sencillo de analizar, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y no aparece en muchos textos, pero me gusta que me gusta que lo tengan presente por si llegan en algún momento a tener que analizarlo. ¿Quién quiere leer este tipo de argumentos de analogía? Yo leo, señor. Sí. Argumento analógico. El argumento de analogía consiste en comparar dos situaciones hechos conceptos semejantes para explicar, justificar una idea. Se parte del supuesto de que si dos cosas son parecidas en algún aspecto, también lo será en otros. En otras palabras, si hay B son preferidos en algo, entonces lo que ocurre en A también puede ocurrir en B. Ejemplo. Así como un atleta necesita entrenar constantemente su cuerpo para rendir mejor, un estudiante debe ejercitar su mente mediante la lectura y el estudio diario. Muchas gracias. Bueno, fíjense que me gusta mucho esta analogía cuando dice si A y B son parecidos en algo, entonces lo que ocurre en A también puede ocurrir en B. Sí, es un poco matemático, pero me parece una forma simple de comprender este tipo de analogía. En el ejemplo, cuáles son las comparaciones que están haciendo? ¿Cuál es la comparación que hacen en el ejemplo del atleta y del estudiante? Bueno, más que todo es en la parte, o sea, para poder rendir el estudiante, para poder dar resultados, tiene que ejercitar la mente, obviamente. Y el atleta en el sentido de rendimiento, pero físicamente, pues también debe de entrenar. Muy bien. Entonces, fíjense que acá la relación es atleta-cuerpo y estudiante-mente. Sí, es una analogía importante que uno dice, ah, claro, es como cuando a uno le dicen cultive el alma, ¿no? Uno por lo general cultiva el cuerpo entrenando, pero bueno, ¿y en qué momento cultiva la mente y cultiva el alma? ¿O cuáles son las actividades que hacen que pueda cultivar ese aspecto que también es humano? Bien, entonces ya para cerrar el tipo de argumentos, vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a leer todo este fragmento, este texto. Es muy pequeño, ¿sí? Recuerden que un texto argumentativo pues se desarrolla mucho más, pero como es un ejercicio que vamos a hacer, es un texto corto que está separado en colores. Vamos a ver por qué está separado en colores. Hacemos la lectura y ya vamos al Padlet para hacer el ejercicio. Entonces, ¿alguien que lo lea, por favor? ¿Quién lo quiere leer? Ya todos creo que leyeron, ¿cierto? Bueno, ¿lo leo yo, Mario? Sí, por favor. Bueno, la situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada por diversos organismos internacionales como una posible forma de genocidio, debido al impacto desproporcionado sobre la población civil. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional,
Los ataques y bloqueos han generado destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, miles de familias han sido desplazadas y viven en condiciones precarias, mientras hospitales enfrentan colapsos por falta de insumos. En consecuencia, es urgente que la comunidad internacional intervenga para proteger los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población afectada. Muchas gracias. Entonces, fíjense que los colores están señalando la estructura del texto, ¿no? Tenemos una tesis inicial en amarillo, tenemos unos argumentos que consolidan esa tesis como en rosado y hay un cierre que está relacionado con la consecuencia, pero también con una idea que puede ser una solución al conflicto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir acá de la presentación. Como sé que no pudieron acceder al chat, porque les he preguntado que si han podido acceder, en el correo interno de plataforma, el que dice recordatorio, que es el último que les envié ayer, hay un enlace al final que dice enlace Padlet. O sea, está el enlace de conexión, este de Worldball, ese es el juego que hicimos, está este que es el enlace Padlet, que lo hemos trabajado en todas las sesiones. Sin embargo, voy a enviárselos acá por el chat, a ver si de pronto lo pueden abrir, pero me mencionaron que no lo pueden abrir. No sé si le pasé a todos que tengan la burbuja restringida al chat, pero entonces si no, por favor van al correo y abren el pack. Les va a aparecer así, competencias comunicativas 40.003 1601. Entonces, ¿qué vamos a trabajar allí? Permítanme un segundo, ya les voy a compartir las preguntas para que ustedes puedan dar respuesta. Estas preguntas están relacionadas con la lectura que acabamos de hacer sobre Gaza. Van ustedes a identificar lo siguiente. Tenemos que hay una tesis, ¿cierto? Y tenemos que hay dos tipos de argumento. Ya, sin embargo, les vuelvo a compartir el texto porque sé que pronto no lo tienen claro, pero voy a explicar cómo van a manejar el Padlet. Entonces, recuerden que ustedes lo abren y acá en el costado superior derecho dice publicar. Entonces, ustedes dan clic en publicar, les aparece este cuadro de texto. Aquí van a escribir su nombre. En este caso, yo escribo mi nombre, docente Carolina Parra, y les voy a dejar las preguntas. Las preguntas, ¿cuáles son? Van a decirme cuál es la tesis del texto, cuál es el argumento de autoridad y cuál es el argumento de ejemplificación. Aquí lo voy a publicar. Fíjense, perdón, en la parte de abajo, acá, aparece mi publicación, para que lo tengan en cuenta. Este es un Padlet que hemos trabajado en todas las sesiones, entonces pues hay aportes de otros estudiantes, pero pues no se preocupen que la idea es que nos quede consolidada toda la información. Entonces voy a compartir nuevamente el texto, también se los voy a dejar allí, para que sea mucho más fácil. Les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces voy a publicar el texto. Bueno, le da por ahí unos minuticos para leerlo con calma. Claro que sí, yo les doy unos minutos. Acá lo voy a publicar nuevamente. Tienen es que buscarlo en el Padlet porque les va a aparecer al final. Pero lo voy a leer nuevamente. Dice, la situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada por diversos organismos internacionales como una posible forma de genocidio, debido al impacto desproporcionado sobre la población civil. De este fragmento ustedes sacan la tesis.
Luego dice, según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, los ataques y bloqueos han generado destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, miles de familias han sido desplazadas y viven en condiciones precarias, mientras hospitales enfrentan colapsos por falta de insumos. Hasta esa parte pueden sacar el argumento de autoridad y el argumento de ejemplificación. Y en el cierre dice, en consecuencia, es urgente que la comunidad internacional intervenga para proteger los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población afectada. Entonces, acá en la conclusión, en la consecuencia no les pido hacer nada, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, que me parece importante, porque acá en el cierre se vuelve la tesis, pero hay una posible solución. Bueno, entonces coméntenme si tienen alguna duda. Yo voy a silenciar acá mi micrófono, pero si tienen dudas me van comentando y lo van resolviendo, porque pues hay que concentrarse en entender el texto y poder escribir. ¿Sí? ¿Es claro? Profe, ¿por qué no pone como una cajita de preguntas la que vamos a realizar? No se nos olvide por decir así. La cajita de preguntas, aquí la dejé, es esta parte, es que acá, fíjense acá, que van a sacar la tesis, el argumento de autoridad y el argumento de ejemplificación. Ah, ok, perfecto. Sí, esas son. Lo que pasa es que, como les decía, como hemos participado en otras sesiones, acá está esta parte y el texto les quedó acá. No sé si les dejo proyectado esta parte o les dejo proyectado mejor el texto. ¿Qué opinan? ¿Les dejo el Padlet o el texto? ¿Les dejo el texto? Profe, el texto que usted ahí en el Padlet ya, Listo, porfa. perfecto. Entonces les doy unos minuticos, yo igual acá voy revisando quién va participando y voy haciendo la retroalimentación. Bueno, entonces acá estoy para que se puedan concentrar.
Bueno, sé que están escribiendo. Veo, es que no puedo ver la participación. Sé que fijo, hay 2 personas escribiendo, redactando. Solo quería confirmar si todos pudieran acceder al Padlet. ¿Vieron? Yo estoy en el Padlet, profe. Gracias por confirmar. Bien, si hay alguien que no o que tenga dificultades para poder participar, me dice por favor. Profe, hay que dejarlo en un comentario, en una publicación nueva. ¿Les aparece publicación nueva? Pues, yo, o sea, yo estoy haciendo una publicación nueva, pero lo pongo en un comentario. Sí. No, publicación nueva para que yo pueda ver la diferencia. Y recuerden poner su nombre. Ah, listo. Profe, yo iba a hacer 3 publicaciones, pero, o sea, en el mismo cuadro estoy colocando todas, no hay problema. No, no hay problema. Ah, yo la hice individual. No importa, no importa. Pues yo lo voy leyendo acá, pero no hay inconveniente. Sí, ya pero veo que no publicado aún. Están haciendo. Ya. No, no hay problema. No hay problema porque yo no les di la indicación, inicialmente la indicación. Bueno, por acá yo ya veo la participación de Joan Leighton. Bueno, voy a leer esta primera participación que dice, la situación en Gaza. Tesis, los recursos que los seres humanos necesitamos para nuestro diario vivir han desatado una serie de guerras a lo largo de la historia de la humanidad, sea por la supervivencia, poder, economía, riqueza, etc. La situación de Gaza en la actualidad es un claro ejemplo de esta lucha, dejando así miles de personas adultas, niños, niñas, muertos, mutilados y desplazados, generando una problemática global mucho más grande, escasez de recursos y hambruna. Gracias, Joan, por esta participación. Es decir, que esta solo es la tesis, ¿cierto? Sí, sí, profe. Listo. Hay una cosa acá. Veamos que en el texto original, acá se nos está moviendo por la participación de todos, hay una palabra clave en el texto, pero todavía no se las voy a decir porque quiero leer pues la tesis de todos. Pero esta parte de la tesis que menciona Joan, fíjense que nos está hablando de un tema que, que está relacionado como con las consecuencias, ¿cierto? Que son la falta Sí. de recursos, la supervivencia, el poder, pero em, no es precisamente la tesis, pero muy bien por el aporte, Joan, porque de eso se trata, que podamos ir analizando y descubriendo cuál es realmente la tesis. Entonces quedo Profe, pendiente a ¿sí? la tesis en sí es colocar como una solución a eso, o una posible, o algo así, No, la ¿no? tesis es la idea que se está defendiendo en ese texto. Y yo les acabo de Mm, dar una clave, y es que hay una palabra ahí que es clave, que está solo en la tesis. Recuerden que la tesis es la de amarillo, ¿sí? Esta parte es la Ah, tesis, ah, amarillo. La que está en rosado son los argumentos. Y la que está en negro es la conclusión. Para la conclusión, si solo quiero una opinión, no es necesario que lo analices. Entonces, eh, pero es decir, está bien el análisis que se hace porque eso forma parte de la situación que se vive en Gaza, pero hay una palabra clave en la tesis para poder identificarla. Bueno, acá tenemos la participación de Steven, que dice, tesis, la situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada por diversos organismos internacionales como una posible forma de genocidio debido al impacto desproporcionado sobre la población civil. Voy a leerlo todo.
argumento de autoridad. Según informes de organizaciones de Amnistía Internacional, los ataques, bloqueos han generado destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Sí. Y en el argumento de ejemplificación, en consecuencia, es urgente que la comunidad internacional intervenga para proteger los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población. Bueno, acá hay un aporte importante de Steven, que es, ¿cuál es la tesis? La tesis es que hay un genocidio en Gaza. ¿Y qué quiere decir un genocidio? Que pues están matando desproporcionadamente a la población civil. ¿Sí? Eso es un genocidio. Esa es la tesis del texto. Por eso le decía anteriormente a Joan que está muy bien el análisis que él hace, pero nunca habla del genocidio. Y esto se ha debatido mucho, ¿no? Que hay gente que dice, ay, pero ¿por qué hablan de un genocidio? Sí, indudablemente lo es. O sea, el que no reconozca que eso es un genocidio, pues no sé cuál es la visión que puede tener de los derechos humanos, por ejemplo. Y el argumento de autoridad muy bien está identificado porque acá, ¿cuál es la autoridad acá en este ejemplo? ¿Cuál es? Si Steven me puede decir. La organizaciones de Amnistía Internacional. Entonces, fíjense, ha ido Amnistía Internacional y ha comprobado que todos los bloqueos que han hecho, pues, que ha generado que no hay alimentos, no hay acceso, o sea, ellos no tienen luz, no tienen agua, y pues hay una destrucción total de las edificaciones, ¿no? Que eso también se llama domocidio. Domos quiere decir casa, porque destruye los lugares donde habita la gente. Entonces acá tenemos el argumento de autoridad, muy bien. Pero encuentro un tema acá en el argumento de ejemplificación. Steven está mencionando la conclusión, ¿cierto? Ese no Sí. sería el argumento de ejemplificación, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo que nos dan ahí? Ojo, pero dice que, o sea, ejemplificación sería las medidas que tienen que tomar, no. No. La ejemplificación es un ejemplo. Tenía que colocar un ejemplo similar. Sí, y de hecho ahí en el texto, vamos a ir al texto, está súper claro porque dice, por ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es el argumento de...? No lo he. Sí. ¿Cuál es el ejemplo que nos están dando ahí? Pues familias desplazadas y además dicen miles de familias desplazadas. ¿Y cuál es el otro ejemplo? Que no sé si ustedes sepan, pero por lo general los ataques los hacen a los hospitales. Digamos que dentro de la misma guerra hay ciertos pactos que se deben respetar y es que nunca se deben atacar hospitales ni zonas donde son protegidas por la Cruz Roja Internacional, pero esta guerra en Gaza ha sido ni siquiera respetado esos pactos y atacan hospitales. Y además en los medios ustedes no sé si han visto que la excusa es que cerca al hospital están los delincuentes, ¿no? A quienes ellos quieren destruir. Entonces, están ubicados al lado del hospital. Esto es completamente falso. Entonces, acá ahí está el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo del argumento de autoridad de Amnistía Internacional. El ejemplo es que pues hay familias desplazadas y que hay ataques a los hospitales. Bien, voy a ver si hay más participación de más estudiantes. Bueno, Steven, Joan, no, creo que no ha participado nadie más, pero bueno, están escribiendo. Bien, entonces quiero retomar algo antes de seguir leyendo los aportes.
Permítanme un segundo que quiero ir a la plataforma, pero se me cerró por acá. Voy a abrirla. Porque resulta que hay estudiantes que a veces me han preguntado, profe, pero yo en las grabaciones a veces no puedo acceder a las grabaciones de los encuentros. Y estas siempre se las envío al correo interno de plataforma, pero yo no sé si ustedes sepan que hay un espacio que se llama acá en la parte de información inicial que dice tipo de acompañamiento. Qué pena, profe, me tengo que salir un momento, yo porque tengo que utilizar la computadora acá. Ya me voy a comunicar en el otro. Ah, Wilber. Ah, bueno, ya igual ya voy a acabar porque ya nos quedan 5 minuticos. Ok, profe, sí, porque lo que pasa es que no tenía entendido porque ayer no hubo luz acá, entonces no, por eso me conecté tarde hoy. No sabía que hoy teníamos el encuentro, por eso. Sí, y es que yo tuve que cambiar la fecha porque ayer fue un ciclo de formación de los semilleros. Fue ayer a las 9, entonces yo cambié la fecha para hoy. Ok, profe, de todas maneras yo estaré atento a cualquier información, sino que pues, le pido excusas porque ayer no me pude conectar. ¿Bien? Bueno, Wilber, de Bueno, acuerdo. tenga feliz día. Bueno, que esté muy bien. Bien, entonces quería comentarles acá, en tipo de acompañamiento dice acompañamiento CIPAS, ¿sí? Ustedes no tienen este tipo de acompañamiento porque acá solo hacemos los encuentros de fortalecimiento. Pero entonces, ¿yo qué hice? Yo dispuse acá las grabaciones para que ustedes puedan acceder, porque a veces en el correo interno se les pierde la información. Entonces, aquí está el primer encuentro, está tanto el archivo de Drive como el de Teams. Y el segundo encuentro, igual. Y pues el tercero, ya hoy lo pongo, y aparecerá acá. ¿Sí? Entonces, para los estudiantes que quieran acceder y que no lo hayan podido hacer, es acá en tipo de acompañamiento. Bien, entonces voy a ver si ya hubo más participación para que podamos cerrar la sesión. Bueno, Steven ha corregido el argumento de ejemplificación, así es. Miles de familias han sido desplazadas, viven en condiciones precarias y los hospitales enfrentan colapsos por falta de insumos. Muy bien, de eso se trata. Bueno, no sé si alguien quisiera mencionar algo de la conclusión. ¿Qué podríamos decir de la conclusión? La, la conclusión es una opinión personal, ¿cierto? No, fíjense que ¿No? acá en los textos argumentativos nunca van a haber opiniones personales. ¿Sí? O sea, nunca tiene que ser argumentada. No puedo decir de la nada, no. Se me ocurre El argumento que va según el texto que pongan, por decir así. Ah, vale, vale, gracias. exactamente, sí. Pero en relación a esta conclusión, ¿ustedes qué pueden inferir ahí? Que dice, en consecuencia, es urgente que la comunidad internacional intervenga para proteger los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población afectada. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué, qué idea podemos rescatar de este cierre del texto? ¿Qué se les ocurre? Pues ahí lo dice, que en Sí, consecuencia es urgente, o sea, eso es a gritos de que la comunidad internacional intervenga pues rápido con los derechos humanos y garantizar las condiciones de todas las poblaciones afectadas. sí, parece evidente, ¿cierto? No lo leí, dice, es evidente. Pero si vamos a la tesis que nos está diciendo que es un genocidio, el cierre nos dice, por favor, o sea, ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos son el derecho a la vida digna, ¿sí? A la educación, a la alimentación. Ahí no hay derechos humanos en un genocidio, ¿sí? ¿Y dónde está la comunidad internacional, cierto? ¿Dónde sale la comunidad internacional? Porque a veces uno ve ese nombre, comunidad internacional, parece un ente aislado. ¿Quién es la comunidad internacional? Pues todos los países del mundo.
¿por qué los países del mundo no salen y se hacen sentir frente a lo que pasa en Gaza? ¿Sí? Porque hay unas condiciones ahí políticas. Y a veces terminan siendo pequeños países que no tienen pues fuerza económica ni política los que están en contra, ¿cierto? Los que revelan su posición frente al genocidio. Entonces, esta conclusión, ¿sí? Nos lleva a pensar que donde todo eso que se ha construido como humanidad, ¿sí? Se pierde en una guerra, o sea, no llegan mecanismos de atención inmediata y los derechos humanos que son fundamentales no prevalecen allí. Sí, eso me parece importante, parece súper evidente, ¿no? O sea, uno lo lee y dice, ah, sí, los derechos humanos, y uno dice, pero los derechos humanos. O sea, en la ONU se instauró una carta en defensa de los derechos humanos. ¿Y dónde está eso? ¿Sí? Se han perdido por completo. Es lamentable, ¿no? Triste. Bueno, entonces voy a volver nuevamente acá al Padlet, si alguien participó. Creo que nadie más participó. No sé si no pudieron acceder o no lo pudieron hacer. Pero bueno, si tienen un espacio y lo pueden hacer, les recomiendo para que quede ahí la participación de ustedes, que yo hago un registro de los avances pues, que vamos teniendo en el curso. Bien, y para finalizar, quería por último compartirles la agenda del curso para que revisáramos una cosita y es esto. Que recuerden, lo dije al comienzo, pero lo quiero repetir, que la fase 2, 3 y 4 tienen el mismo cierre, ¿no? El 12 de mayo. Básicamente nos queda un mes y 2 días. Y la última fase, que es la fase 5, esa abre el 13 de mayo y cierra el 20 de mayo. ¿Sí? Esa tiene otra fecha. Y esa fase 5 reúne las 4 fases iniciales. Entonces va el texto narrativo, expositivo y argumentativo. ¿Sí? Ahí se condensan todas. Y fíjense que este vale más. Esta fase vale 125 puntos. Resulta que yo voy a preguntar a la directora del programa si puedo hacer otro encuentro disciplinar, porque para estos cursos solo son 3 encuentros. Pero si ella me permite hacer otro encuentro, yo lo hago antes de que se abra esta fase, sería como a comienzos de mayo, para que ustedes me cuenten cuáles son las dificultades que tuvieron al presentar estas fases y yo los pueda orientar y hacer como una retroalimentación de todo para que estén listos para presentar esta última fase. Una recomendación, en el cuestionario les van a aparecer preguntas relacionadas con lo que vimos hoy, con la tesis, con los tipos de argumento, pero también mucha comprensión lectora. Es decir, que les van a dar fragmentos así como los que yo les presenté hoy de Gaza y ustedes los tienen que analizar. Entonces sí les sugiero que puedan hacer ejercicios. Es que tengo algunas páginas que quería enviarles, pero no creo que lo puedan abrir. Entonces, esta semana, no sé si ustedes ya se dieron cuenta también que en el correo interno yo les he enviado la información en PDF de los contenidos bibliográficos. Entonces, la próxima semana les voy a enviar unos 3 textos así de análisis para que lo hagan antes de presentar la prueba, ¿sí? Como para que vayan preparados en ese aspecto. Bueno, entonces voy a detener la grabación para dar cierre a esta sesión.